Gracias, señor presidente. Invitados, amigos, muy buenos días. Preside la reunión online del miércoles 18 de noviembre del 2020 nuestro amigo el arquitecto Alejandro Marolda, quien nos acompaña nuevamente desde su querida ciudad de Tandil. Nuestro invitado y orador de la fecha es el doctor Horacio Tomás Liendo, a quien le damos una muy cordial bienvenida. Su disertación es parte del ciclo de conferencias que hemos denominado Agenda Argentina 2020-2021. El orador será presentado y entrevistado por la periodista Clara Mariño, quien también coordinará las preguntas que se le formulen. Nos acompañan en el día de hoy el doctor Roberto Catalán, invitado por nuestro querido amigo Juan Pablo Magliar, y los señores Guillermo Ferrari, Jorge Yan, José Alfredo Pisone y Juan Pablo Chevalier Butero, invitados por el señor presidente Alejandro Marolda. El próximo miércoles 25 de noviembre tendremos la visita oficial del gobernador del distrito, Edgardo Murúa. Bueno, no hay mucho más que informar en el día de hoy, así que muchas gracias por acompañarnos. Y adelante, Clara, por favor. Gracias, Eduardo. Le damos la bienvenida a nuestros auspiciantes, SMS Latinoamérica, Productos Farmacéuticos Dr. Gray, Libertador Hotel, Colonia Express, Medicals, Estudio Iribarren Castec Pols y CMF Banco Corporativo. El orador de hoy, el doctor Horacio Tomás Liendo, es socio de Liendo y Asociados. Ha sido profesor de la Escuela de Cuerpos de Abogados del Estado y fue profesor de la Maestría en Políticas Públicas de la Universidad de Itela. Entre 1991 y 1996 fue redactor y supervisor de numerosas reformas legislativas, entre ellas las leyes de convertibilidad, de consolidación, de solidaridad previsional y de funcionamiento de la vivienda. Fue director del Banco Central y asesor de la Unión Industrial Argentina. Entre 1992 y 1996 fue secretario de Coordinación Legal, Técnica y Administrativa del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos y ha sido también miembro de la Comisión Redactora de las Leyes Reglamentarias de la Reforma Constitucional del año 1994. Doctor Liendo, es un placer verlo y escucharlo. Muchísimas gracias por esta invitación, a todo el club y Clara por esta presentación. Es un honor compartir esta tribuna que entiendo que han ocupado otros destacados pensadores de distintos campos con anterioridad y participar con ustedes en este club que, bueno, tiene a Neil Armstrong, a Winston Churchill, a John Fitzgerald Kennedy entre sus asociados más conocidos y que yo más admiro. Así que va a ser un grato momento para mí. El llamado de Clara me dijo que se había vinculado con una nota que publiqué hace unos días en Infobae en relación a las causas, la naturaleza y las características de la honda división que hay en nuestro país. Entonces yo quiero hablar con ustedes de ese tema, sin perjuicio de que después podamos abordar otras cuestiones en el momento de las preguntas y las respuestas. Y entonces vamos a tratar de caracterizar esta situación que vive la Argentina en estos tres, digamos, aspectos. Uno, ¿cuál es la causa o cuál es la causa principal de nuestras diferencias? Dos, ¿cuál es la naturaleza de esas causas? Y en consecuencia, ¿qué efecto provocan en nuestra vida cotidiana? Y finalmente, ¿qué debemos hacer frente a esta situación? Comencemos por
primer punto. Yo creo que en este tema tendemos a subestimarlo, a plantearlo como una grieta, como un problema de modales o de intolerancia, que la hay, todas características que indudablemente existen. Pero indagando un poco más, hay algo más profundo, y yo pienso que es el conjunto de valores y de principios que están contenidos en nuestra Constitución Nacional histórica, que, como ustedes saben perfectamente, es una constitución viva, es decir, es una constitución que fue consecuencia de divisiones muy, muy profundas, dramáticas, con miles de muertos de un lado y del otro, y con momentos realmente graves en la historia nacional, que llegó incluso a la separación territorial de la provincia de Buenos Aires respecto al resto de la Confederación, y que recién después de Pavón se reunificaron, y por eso es aquella constitución histórica, le damos dos fechas, una la anterior a aquella división, 1853, y otra la posterior al acuerdo, 1860. Pero esos cambios que ocurrieron para la incorporación de Buenos Aires no alteraron el conjunto de principios y valores que están contenidos en ella y que vienen del pensamiento de una generación, la generación del 37, que en este tema lideró francamente Juan Bautista Alberdi, y que tuvo obviamente sus ejecutores Gorostiaga y Gutiérrez, dos excelentes realizadores de aquella obra, que no solamente está muy lograda desde el punto de vista conceptual y era totalmente de vanguardia para la época, sino que está muy lograda también en lo literario, está muy bien escrita, es muy precisa desde el punto de vista jurídico. Cada una de las cosas que dice tienen sentido. Esta, digamos, causa que yo encuentro en la diversidad de valores tiene que ver con todos los enfrentamientos que ocurrieron después de su instalación y su exitosa vigencia durante un periodo relativamente largo, entre 1862 y 1930, hasta el primer golpe militar que hubo, y que luego de eso coincidió con la crisis económica mundial de los años 30 del siglo pasado, y que obviamente alteraron algunas de las reglas, no solamente en Argentina, sino en el funcionamiento de la economía del resto del mundo también, las principales economías desarrolladas, que paulatinamente fueron volviendo a los principios rectores de aquella época. Ese siglo XX totalmente inmerso en las luchas ideológicas que llevó a confrontaciones terribles como la Segunda Guerra Mundial y digamos, posteriormente a la Guerra Fría y a este combate entre los dos totalitarismos, el nazismo, fascismo, nazismo y el comunismo por un lado y el liberalismo y la democracia por el otro, dejaron muchas secuelas. Y esa batalla que en Argentina la hemos vivido, sobre todo en las décadas del 60, del 70, con mayor rigor, tuvo sus cultores. Cuando el mundo en el 89, después de la caída del muro de Berlín y de la disolución de la Unión Soviética, se encuentra prácticamente con un único camino, lo que Fukuyama llamó el fin de la historia, que obviamente no lo es, porque la historia continúa, pero eso generó como un renacer de los principios y valores constitucionales, y de hecho tuvimos la oportunidad durante los años 90 de poner en marcha prácticamente in totum, y por primera vez en muchísimas décadas, todo el andamiaje constitucional y por supuesto la reacción, la respuesta
de la Argentina y de la comunidad internacional fue muy vigorosa en cuanto a volver a confiar en nuestro país. Lo hacíamos además con una experiencia política inédita que era liderada por aquel partido que representaba los contravalores a aquellos principios, o sea que se había dado un cambio en su concepción, similar al que ocurrió, por ejemplo, en España con el PSOE, que también hizo un cambio del socialismo e incorporó a España al mundo libre, por decirlo de alguna manera, y hoy es uno de los socios principales de la Unión Europea. Acá también ese movimiento tan diverso, tan heterogéneo, que tiene diferentes corrientes internas, se plegó con mucho entusiasmo y mucho énfasis a un conjunto de reformas que quienes participábamos de ese gobierno sin ser justicialistas o peronistas, porque no lo éramos ni lo somos, pudimos tener la libertad de acción como no se había dado en el pasado, ni siquiera en las experiencias militares, de poner en marcha este conjunto de reformas que incluyeron no solo la convertibilidad y la estabilización de la moneda nacional después de un periodo terrible de hiperinflación, sino también la privatización de empresas estatales, antes estatales, la desregulación de la economía, la eliminación de las retenciones, las exportaciones, la eliminación de un conjunto de regulaciones que impedían o dificultaban la actividad económica, la transferencia de las responsabilidades en materia educativa al interior, la privatización de aquellas jubilaciones de quienes eligieran un sistema de capitalización privado para poder tener fondeo a 30 o 40 años para proyectos de larga envergadura. Obviamente la eliminación de todo tipo de subsidios a las tarifas de servicios públicos, la liberalización de la banca, del sistema financiero y la incorporación de grandes jugadores internacionales que se interesaron por nuestro mercado, obviamente el desarrollo del mercado de capitales, la regularización de todas las obligaciones de la Argentina con el mundo, con sus acreedores privados, con sus acreedores estatales, en el marco del Plan Brady o el Club de París, en el marco, cuando fue necesario, de programas con el Fondo Monetario Internacional, y manteniendo muy buenas relaciones con todas las entidades internacionales de fomento al desarrollo, tanto regionales como el BID, como mundiales, como el caso del Banco Mundial o de Reconstrucción y Fomento. Pero dentro de ese espacio estaba larvado aquellos que tenían un pensamiento diferente, que habían incluso combatido durante la década del 70 y por mi origen familiar, que obviamente había estado en los que combatían del otro lado, tuve diálogos muy interesantes y muy intensos con algunos de ellos, intercambiando vivencias, experiencias, y era como que la Argentina había encontrado un cauce común bajo el paraguas de la Constitución. Pero cuando la crisis del año 2001 tuvo lugar, muchos de aquellos que o por convicción o por conveniencia habían tomado parte en aquella experiencia, comenzaron a ver en ese momento la oportunidad de ruptura, de salir del sistema de valores y volver a intentar un socialismo, en este caso el socialismo del siglo XXI, liderado por otras experiencias como la que estaba ocurriendo en Venezuela y que rápidamente Cuba se sumó a darle respaldo ideológico y de inteligencia y de otras necesidades que el régimen venezolano tenía. Entonces, en aquel contexto se produce el fenómeno de Argentina con la diáspora de las elecciones del año 2013, en donde el justicialismo no presenta candidatos,
va con 3 fórmulas distintas y ahí se cuela esta vertiente ideológica, que de la mano de decisiones muy equivocadas que había tomado el gobierno provisional del doctor Duhalde, como la especificación asimétrica, la especificación de las tarifas de servicios públicos, la reestructuración de la deuda en condiciones que eran totalmente innecesarias previo a todas estas decisiones que tomaron en ese momento, que generaron un colapso que es muy distinto a los problemas económicos que habían existido durante el año 2001, que sí los había habido, pero lo del año 2012 es completamente diferente en su naturaleza. Bueno, alumbró este partido de gobierno, que fue el kirchnerismo, y que, con sus más y con sus menos, sigue hasta el día de hoy. La experiencia gradualista del gobierno de Macri fue una experiencia muy tímida, no se apartó del conjunto, digamos, de premisas que había adoptado esa corriente en su gestión, y sí hizo algunos avances en algunos campos, como la inicial liberalización del mercado de cambios, pero obviamente no restableció ninguna de las otras cosas que he mencionado antes, más allá del arreglo de la deuda que también hicieron, y el camino gradual a ir eliminando algunas de las distorsiones con esa estrategia que, bueno, que trataba de evitar confrontar, digamos. Entonces yo creo que este tema de la llamada grieta efectivamente no es por un problema formal, como dice la vicepresidente en su reciente carta al país y sobre todo al presidente Fernández, en una de sus llamadas certezas. Yo creo que tiene razón, no es un tema formal el que nos divide. Lo que nos divide es este conjunto de principios y valores, esta creencia en la libertad, esta creencia en el trabajo, esta creencia en la propiedad, esta creencia en poder usar y gozar de ella, obviamente de discutir ideas libremente, de reunirse libremente. Y a eso se ha sumado esto de la pandemia, porque en cada uno de los episodios la reacción de quien tiene un conjunto de principios y de creencias distintas es ir hacia su creencia. Nuestra creencia de la libertad, seguramente hubiésemos adoptado medidas sanitarias necesarias, pero no hubiésemos invertido el principio de libertad contenido en la Constitución, según el cual todo está permitido excepto lo que por razones expresas esté prohibido. Y lo que hizo el gobierno fue exactamente lo contrario. Lo que hizo el gobierno fue prácticamente invertir el principio de libertad y decir, ahora, con motivo de la pandemia, todo está prohibido, excepto lo que expresamente permitamos. Es decir, que se aprovechó esta situación para dejar sin efecto la Constitución Nacional en todo digamos, camuflarse en esta cuestión sanitaria para usar un artículo del Código Penal que sanciona a aquellos que no cumplen con digamos, las indicaciones que la autoridad sanitaria dé en un caso de epidemia o pandemia, como es ahora, lo cual es razonable y prudente en condiciones normales, pero si todo el país pasó a estar en una condición preventiva, privado de sus derechos y garantías con motivo de esta situación, bueno, la excepción pasa a ser la regla y la regla se convierte en excepción, que es en donde estamos. De hecho, hoy no sigue existiendo la cuarentena, según dice el presidente en su discurso de agosto, o dijo, pero en la realidad jurídica sigue estando. Si cualquiera de nosotros infringimos y somos detectados infringiendo alguna de esas normas, somos pasibles a una causa penal que nos pueden hacer con ese motivo. Entonces, establecido la causa que yo entiendo,
y la naturaleza y efectos son muy distintos. Es decir, en el sistema en el que yo creo, en el que cree gran parte de la sociedad que se ha movilizado en su defensa, es un sistema en el cual los efectos son inmediatos. Tomemos, por ejemplo, el caso del mercado de cambios. En el sistema de la Constitución, suspendida también en esta materia desde la crisis del 2002, que salvo 2 años durante el gobierno de Macri, y ahora se volvió a suspender por otra norma de emergencia, o sea que hace prácticamente casi 20 años en donde no rige la Constitución en Argentina, salvo para votar y obviamente algunas otras cuestiones, pero en muchos aspectos, como este que menciono, no rige. Entonces el efecto de la Constitución sería muy sencillo. La Constitución establece el libre comercio, una moneda extranjera es una mercancía, la consecuencia natural es que debería ser libre la comercialización de monedas extranjeras. En consecuencia no tendría que existir el cepo, no tendría que existir ninguno de los mercados cambiarios paralelos, ni los legales ni los ilegales, y el efecto natural sería que el productor tendría el precio pleno de lo que ha sido el resultado de su trabajo, y esa consecuencia permitiría que esa riqueza generada se distribuya entre la sociedad por los modos normales en los que se distribuye la riqueza, que es en base al trabajo, a la contribución al valor agregado de cada uno, etcétera, etcétera. Y así podemos seguir con muchos ejemplos en otros campos, pero este me parece muy gráfico y muy claro, ¿no? Entonces, siendo esa la naturaleza de la distinción, los llamados a la concordia, que son siempre bienvenidos porque todos queremos vivir en paz, y a cerrar la brecha, como se dice, pueden ser mal interpretados. O sea, si cerrar la brecha es consentir, si llegar a un acuerdo es admitir que vivamos fuera de los principios y de los valores en los que creemos, bueno, esa es una forma de vida pacífica por la ausencia de violencia, pero no pacífica en el interior de cada uno, porque la violencia se traslada a que no vivimos como nos gustaría vivir, sino que viviríamos como nos mandan o nos disponen que vivamos, bajo la hipótesis de que no reaccionaremos frente a esa situación. Entonces yo creo que en cuanto a qué debemos hacer nosotros frente a esta división, a esta situación, es volver siempre a los principios. Stick to the principles, dicen los ingleses. Es decir, mantenernos en nuestros valores y en nuestros criterios sobre cómo concebimos la vida y la vida en sociedad, el valor que le damos al individuo, el valor que le damos a los derechos humanos, el valor que le damos a la democracia, el valor que le damos al mercado libre. Y dentro de esos valores, dar nuestra batalla conceptual, nuestra batalla cultural. Decía un gran profesor de Derecho que tuve, que además tuve la fortuna de que es el padre de mi mejor amigo, de un gran amigo de la facultad, que era el doctor Molinario, cuando discutíamos estas cosas y hablábamos de aquella frase de Sarmiento, bárbaro, las ideas no se matan. Molinario padre, decía, lo que no se matan son las personas que sostienen las ideas. Las ideas equivocadas hay que combatirlas para que prevalezcan las buenas, ¿no? Y esto me trae a la memoria un pensamiento de Baruch Spinoza, un gran filósofo que yo sigo mucho, del siglo XVII, en donde él explica en su Ética que el bien no prevalece sobre el mal por ser el bien, sino que
lo que prevalece es la potencia de obrar. Todos los seres tenemos un ser superior o más fuerte o más poderoso de la naturaleza, humano o de cualquier característica que puede destruirnos, explica Spinoza. Entonces, ese contraste se da en la potencia de obrar. Obviamente que el amor es más fuerte que el odio y aumenta la potencia de obrar y genera una capacidad de respuesta superior. Entonces, a igual potencia de obrar, prevalece el bien. Pero si el mal tiene mayor potencia de obrar, prevalece el mal. Y todos los sistemas, incluyendo el sistema argentino, pueden ser destruidos si el mal, o lo que nosotros consideramos el mal, prevalece. Entonces, para que eso no ocurra, nosotros tenemos que mantenernos en esta batalla. Y ojalá consigamos que, como sucedió en 1853 y 1860, ese manto de la Constitución tan amplio y tan generoso para todas las expresiones de la vida nacional, sea el que nos contenga a todos, y que después de esa paz conseguida por el camino del reconocimiento de los valores comunes, podamos todos, obviamente, vivir tranquilamente y hermanados bajo el manto de la Constitución. Mientras eso no ocurra, y sobre todo si quieren cambiarla, en el caso mío, estará el dar la batalla conceptual para defender los principios y los valores en los que creo. Muchas gracias por su atención. Doctor Liendo, la primera pregunta sería esta. ¿Usted cree hoy que esos principios a los cuales usted se ha referido están en peligro? Sí, yo creo que están en peligro, y no solamente están en peligro, sino que por primera vez en mucho tiempo es verosímil pensar que están en peligro. Estuvieron en peligro cuando existió una lucha armada al respecto, probablemente en mayor peligro visual que ahora. Sin embargo, ese peligro no era un peligro considerado verosímil, en el sentido de que, si bien algunos se fueron, eran muy pocos. La mayoría pensó que Argentina iba a mantener esos principios y esos valores que obviamente habían sufrido una gravísima alteración por aquella situación. Pero en este momento hay como una desazón por lo que se ha visto ocurrir en Venezuela en particular, un país con muchísimos recursos naturales, probablemente muy concentrados en una actividad que es la del petróleo y el gas, pero que ha significado una destrucción de valores y destrucción material enorme que llevó a gran parte de su población más destacada a emigrar y a buscar otros lugares en donde seguir la vida. Y esa caída paulatina, digamos, si quisieran intentarlo todo de una sola vez, la reacción se ha visto es muy fuerte, como acaba de ocurrir con algunos ejemplos que hemos tenido recientemente en el país. Pero si es de a poco, si viene un impuesto un día, una restricción otro día, una limitación un tercer día, y van pasando los meses y los años y nos vamos enganchando en esta discusión de cómo resolverlo de a poco, gradualmente, bueno, podemos encontrarnos con una gran caída del país en sus valores y materialmente. O sea, ya materialmente tenemos un PBI per cápita de la década del 70, o sea, estamos realmente en una decadencia muy pronunciada, ¿no? Un país que tiene todo para salir, porque si yo analizo la situación
digamos, de dónde están los bienes de los argentinos, nos encontramos que tenemos invertido en el país, tomemos todos en conjunto, digamos, para la explicación, ¿no? Es una metáfora. Tenemos invertidos en el país una gran capacidad para producir que usamos ahora por la pandemia en un 40%, pero sin la pandemia la usábamos en un 60%, o sea que tenemos inversión que no utilizamos. Y tenemos nuestros recursos financieros mayoritariamente en el extranjero. O sea, tenemos 400.000 millones de dólares depositados en el extranjero a diciembre del año pasado. Y esa cifra es del INDEC e incluye las reservas del Banco Central. Pero si sacamos las reservas del Banco Central, que son 40.000 millones, tenemos 360.000 millones de dólares afuera. Entonces, cuando vemos en nuestra organización económica que tenemos el cash afuera y las industrias y la capacidad para producir sin movimiento en el país, decimos, ¿por qué no está ocurriendo eso? Y no ocurre, no se incorpora, no se utiliza en el país esos capitales, a lo cual hay que sumarle, por supuesto, millones de personas que no tienen trabajo. No usamos esos recursos que tenemos porque tenemos miedo de que no se respete la Constitución. O sea, hoy, para la gente es verosímil que la Constitución no se va a respetar. Si creyéramos que somos libres, si creyéramos que nuestro capital va a ser respetado, lo traeríamos y haríamos negocios que serían muy rentables seguramente. Doctor, acá me llega una pregunta y dice así: en un reciente artículo en el diario La Nación, usted planteaba declarar moneda de curso legal al dólar. ¿Podría puntualizar la diferencia con dolarización? Sí, cómo no. Ese fue un reportaje que me hizo Sofía Diamante en La Nación, la periodista, en donde una de las preguntas tuvo que ver con la tercera certeza de la carta de la vicepresidente, en donde ella habló de un régimen bimonetario. Entonces me preguntó cómo podría ser eso, y casualmente en esta materia, desde el año pasado, venía pensando para la hipótesis que la Argentina tenga un descontrol inflacionario todavía más agudo que el que tiene ahora. Pensemos, yo razono en términos de convertibilidad porque fue lo que en su momento elaboré y llevé adelante durante la gestión de los 90. Entonces, en aquel régimen, en el año 2001, al final del 2001, teníamos 6.000 millones de pesos equivalentes a dólares en la calle, o sea, de base monetaria. Teníamos reservas por 12.000 millones de dólares de libre disponibilidad. Entonces, ahora tenemos 2.400.000 millones de pesos en la calle. 6 contra 2.400. Pero además, aquel Banco Central no adeudaba nada, no podía endeudarse, tenía prohibido endeudarse. Eso se lo permitió Duhalde en el año 2002 y empezó a endeudarse con las LEVAC, las NOVAC, las LELIC, etc. Y ahora debe el Banco Central aproximadamente 2.500 billones de pesos, o sea, otro tanto de la base monetaria, un poco más de la base monetaria. Entonces, frente a eso y con las medidas que fue tomando el gobierno con la pandemia, de prácticamente parar la actividad económica, bueno, el equilibrio entre precios de bienes y servicios y cantidad de dinero tiene que ver con la cantidad de bienes y servicios que se producen y con la cantidad de dinero y la demanda de dinero que exista. Aumenta un poco la cantidad de dinero por efecto de que uno está encerrado en su casa y dice, bueno, a ver si tengo alguna necesidad, no puedo ir al banco, no puedo esto, no puedo lo otro, eventualmente tengo un poco más de dinero disponible.
pero la cantidad de bienes cae dramáticamente, bienes y servicios. De hecho, el producto ha caído o va a caer este año entre el 12 y el 15%, según dicen los economistas. De paso, aclaro en la presentación inicial, yo no soy economista, yo soy solo abogado y doctor en Derecho, pero no economista, a pesar de que sí, he leído mucho sobre economía y he estudiado, digamos, podría ser un autodidacta, pero no tengo el título de economista, por esto dejémoslo a los economistas. Entonces, frente a eso estuvimos pensando distintas alternativas. A su pregunta, Clara, ¿por qué no se puede dolarizar o establecer una nueva convertibilidad? Más allá de que ya se demostró que pueden violar la convertibilidad y a lo mejor no la creen tanto una segunda vez. Pero más allá de eso, lo estrictamente técnico-monetario, porque no tenemos las reservas. En la dolarización hay que retirar todo el dinero que está en la calle y cambiarlo por dólares. O sea que tengo que tener dólares, por lo menos 25.000 millones de dólares de libre disponibilidad para cambiar el dinero que está circulando, sin contar la deuda que también tiene el Banco Central. Pero si quisiera cambiar todo, necesito 50.000 millones de dólares. Lo mismo para una eventual convertibilidad con el 100% de respaldo como la que tuvimos en los 90. Entonces, descartadas esas dos alternativas y teniendo en cuenta esto que les dije antes, que los argentinos tenemos muchísimo dinero en cash, es mejor, en mi opinión, utilizar ese respaldo que lo respalde el gobierno. Va a ser más seguro para la gente saber que tiene el dinero y que lo tiene afuera, no que lo tiene depositado en un banco. La declaración del curso legal de la moneda extranjera es un paso más que aquel que se dio durante la convertibilidad. La convertibilidad, además de estabilizar el valor del peso, lo que hicimos fue permitir el curso voluntario de monedas extranjeras, es decir, se tenía que poner de acuerdo el acreedor y el deudor para que una moneda extranjera pudiera circular en la compra de una casa, de un auto o en cualquier tipo de obligación financiera o de otro tipo. Pero si no había acuerdo, regía por default la moneda de curso legal nacional, que es el peso. Entonces, al darle curso legal a las monedas extranjeras, ese nivel que pasaría a tener el dólar, en este ejemplo, podría extenderse a otras monedas extranjeras, pero el dólar es el más conocido en el país, le permitiría que se utilizara para pagar impuestos, por ejemplo, para pagar obligaciones que no nacen de los contratos, o incluso aquellas que nacen de los contratos, como el contrato de trabajo, para aquellos trabajadores que acordaran cobrar en dólares, y de esa manera los exportadores recibirían sus cobranzas en dólares directamente, por un motivo aduanero. Yo pienso que si salen bienes o salen servicios, es lógico que ingresen su contrapartida, pero sin obligación de conservarla en el país. Una vez que ya está en el país, no tendrían obligación de venderlo o cambiarlo por pesos, podrían usarlos en dólares y obviamente después podrían girarlos a sus cuentas en el extranjero. La gente tendría en un esquema como ese inicialmente, imaginemos sus cuentas afuera, pongamos el ejemplo de Uruguay, por supuesto que hay muchos otros centros financieros internacionales, pero Uruguay o Miami o cualquiera que fuera. Y entonces considero importantísimo la eliminación del impuesto a los créditos y débitos, para que el dinero que uno tiene afuera lo pueda traer directamente en dólares al país, a su cuenta en el país, para realizar los pagos que necesite hacer. Eventualmente las expensas o lo que sea que tenga que hacer. Entonces, de esa manera, no existiría el riesgo de que en el país le especifiquen los depósitos, porque no tendría que traerlos todos, y lo que moviera en el país lo podría hacer en dólares. Por supuesto que, como subsistiría el peso, y hay grandes cantidades de peso, como acabo de explicar, eso obligaría a las autoridades a cuidar el valor del peso.
introduciendo reformas imprescindibles en la organización del Banco Central para que el peso mantuviera valor. Hay distintas alternativas, después si hay una pregunta o quieren que nos extendamos, podemos extendernos, pero es más técnico, pero se puede defender el valor del peso. Si no se hiciera eso, obviamente que el peso se devaluaría muy rápido frente al dólar libre y encontraría un equilibrio porque ambos representan bienes y servicios, o sea que cuando los bienes y servicios estuviesen muy baratos en dólares, la gente estaría dispuesta a comprarlos, como ocurre en cualquier mercado, y requiere una organización más compleja para definir una cantidad de herramientas técnicas, legales, contables, financieras, para que un sistema bimonetario de ese tipo pueda funcionar. Bajo la hipótesis que si hacemos esto, no es porque sea lo mejor es tener una moneda nacional con digamos, autoridades e instituciones que la hagan respetable, pero lamentablemente en los últimos 140 años, desde la ley 1130 que lanzó el peso argentino del general Roca, hemos tenido solamente 40 años de plena estabilidad y convertibilidad, que fueron los 30 de la conversión inicial, de 1899 a 1929, los 10 de la época de la convertibilidad nuestra, y después hubo 15 años de relativa estabilidad después de la salida de la ley de conversión, con la crisis de los años 30, hasta el comienzo del peronismo y con la introducción de la inflación. Tuvimos periodos de inflación con indexación, fueron más o menos 15 años, y luego periodos de inflación sin indexación plena o con cuasi indexaciones, como las que ha habido, que bueno, tienden a una cierta anarquía económica. La moneda es un lenguaje, o sea, cuando hay este tipo de anarquías, los agentes económicos no podemos comprendernos y se produce toda esta pérdida de energía y de productividad propia de sistemas como este, con discusiones de aumentos salariales, de subsidios, de aumento de tarifas, en fin, todo lo que conocemos, ¿no? Doctor, acá me llega una pregunta. Dice así: ¿el curso legal del dólar solo podría ser declarado con un mercado de cambios libre? Bueno, fundamentalmente hay que pensar que la segunda parte de esa cuestión es que alguien va a querer cambiar los pesos por dólares. O sea, no necesariamente. Este tema del curso legal de monedas extranjeras, además, no es un invento mío. La primera ley monetaria de la Argentina, que fue la ley 71, va aquí una pequeña digresión. El inciso de la Constitución que se refiere a este tema es un inciso en el que incluye establecer un sistema uniforme de pesos y medidas, fijar el valor de la moneda nacional y de las extranjeras. Eso dice el inciso, que se mantiene textual con cambio de numeración solamente. La ley 52 fue la ley que adoptó el sistema métrico decimal para Argentina. Y la ley 71 fue la ley que adoptó el curso legal de varias monedas extranjeras, no solamente del dólar, del cóndor, del oro de los Estados Unidos, sino también de la libra esterlina, del doblón español, del reis brasileño, de la moneda de oro de Chile en ese momento, es decir, un conjunto de monedas extranjeras a las que se les dio el carácter de curso legal, porque no teníamos moneda nacional todavía. Recién con posterioridad sale la ley de acuñación y creación del peso fuerte, que después es sustituida por la ley de Roca de la 1130, cambiando el gramaje un poco. Pero, digamos, entonces en base a aquello, a mí me parece que
la combinación correcta sería la de declarar el curso legal de monedas extranjeras, del dólar por ejemplo, y establecer un mercado completamente libre entre el dólar y el peso. Podría darse el caso, si no fuese así, que se adoptara un criterio en el cual el valor del peso lo va a fijar una autoridad, por ejemplo el Banco Central, o podría ser fijado por ley, pero como en mi hipótesis va a continuar el deterioro, la pérdida de valor de la moneda nacional por la incapacidad del gobierno de financiarse genuinamente, porque además de destruir la moneda se ha destruido el crédito público de la Argentina, entonces, y hay necesidades acuciantes, por ejemplo estas que han surgido durante este año de pandemia, entonces frente a esa situación, con una moneda que se sigue deteriorando, lo lógico sería establecerlo en base a un sistema libre entre el peso y el dólar. Doctor, acá me llega una pregunta y dice, ¿por qué en esta grieta que hay en la Argentina, históricamente se minimiza lo que ha significado la aparición del peronismo, de Perón en la década del 40 con la caída del Producto Bruto, con el empoderamiento de los gremios y todo lo que significó los 70? Sí, yo creo que es una pregunta muy pertinente. Yo he indagado en eso y sobre todo a lo mejor influye en mí la experiencia de los años 90, en donde precisamente un gobierno peronista fue el que logró dejar atrás gran parte de aquellas secuelas y reorganizar el sistema de la Constitución. Entonces no pierdo esa esperanza. Por otro lado, advierto que hay una gran mutación en el peronismo o en muchos peronistas en cuanto a adoptar el sistema de valores de la Constitución. Aquel debate entre la Constitución del 49, que sería el modelo anti-alberdiano, por decirlo de alguna manera, y la Constitución histórica, se zanjó en la reforma del 94. No es una reforma que me guste, hubiese preferido no tenerla, yo soy más partidario de la Constitución histórica, pero en aquel acuerdo en el que se incorporaron criterios que vienen de otras corrientes, de otras fuerzas políticas, se los adoptaron tratando de no poner en riesgo los principios y los derechos y garantías de la Constitución histórica. De hecho, quedó a salvo de la modificación e incluso, tomemos como ejemplo, el otro día hablaba con el doctor García Lema, me llamó a raíz de este artículo también de La Nación. Dice, la nueva cláusula de progreso que se agregó como artículo de inciso 19 del artículo 75, tiene una cantidad de objetivos y buenos deseos de cosas a realizar. Me contó allí en esa conversación García Lema que él había sido el redactor de ese inciso. A mí me llegó el inciso cuando estaba en el gobierno. Yo no fui convencional constituyente precisamente porque venía la región de la experiencia de la reforma constitucional brasilera y que había tenido una mala acogida en los mercados. Entonces nosotros nos quedamos fuera de la convención, pero como vigilando, es decir, tratando de que aquella reforma no pusiera en riesgo lo que era el plan de convertibilidad por entonces. Así que cuando yo redacté muchas de las cláusulas de la Constitución de la reforma del 94, a pesar de no participar de su espíritu, todas las que tenían que ver con la cuestión económica. Pero en este punto, mi único agregado fue, bueno, hagan todas esas buenas intenciones que quieren fomentar allí, como fueron también buenas intenciones del inciso 16 de aquel artículo 67 de la Constitución histórica, que también era una cláusula de progreso, pero agregué preservando el valor de la moneda. Porque entiendo que
si no es rompiendo el equilibrio institucional como sucede con la emisión y la inflación, bueno, es una discusión racional entre seres que estamos dentro de un contexto que comprendemos. Cuando se incorpora la posibilidad de la emisión sin límites, fíjense ahora, por ejemplo, el ministro de Economía dice que quiere mandar al Congreso los acuerdos de deuda con el Fondo Monetario, que en principio no son necesarios porque son un tratado, y un tratado fue aprobado por ley y en consecuencia ya intervino el Congreso. Ya formamos parte del club, digamos, no es imprescindible, se puede hacer, pero no es imprescindible. Pero en cambio, no se le pone un límite a la emisión de dinero. Entonces, cuando no hay límite a la emisión de dinero, las autoridades creen que todo es ilimitado. Eso pasaba con el peronismo que se menciona en la pregunta, del peronismo del 45 al 55, que obviamente entró en muchas otras violaciones a nuestros principios sobre el individualismo, y por eso generó las reacciones que generó, y como dijo Perón, creo que en un reportaje a Mariano Grondona, Clara, me parece que fue allá por los años 60 o 70, le contestó: no me imaginé que había despertado tanto odio. Porque evidentemente los hechos del 55, incluyendo el bombardeo de junio o la misma Revolución Libertadora, son hechos que manifiestan un nivel de odio muy grande. Entonces, creo que el nuevo peronismo, sobre todo el abrazo de Menem con el almirante Rojas, Aramburu ya había sido asesinado, y otras expresiones de ese tipo, marcaron un intento de cerrar aquello y ponernos a todos bajo el paraguas de la Constitución. El fenómeno que comenzó en el año 2002 y que se profundizó hasta el año 2015 y ahora estamos viendo nuevamente, es un fenómeno distinto que tiene pretensiones más profundas. Yo creo que incluso la Constitución del 49 nos parecería, digamos, razonable frente a la que ellos estarían dispuestos a implantar si pudieran hacerlo. Entonces, creo que, digamos, no excluiría conceptualmente la posibilidad de que el peronismo o una parte del peronismo forme parte de estos valores que estoy mencionando, que comparto. Doctor Liendo, de aprobarse, ayer se aprobó en diputados la ley del impuesto a la riqueza. Primero, ¿cree que puede haber una rebelión impositiva? ¿Es constitucional? ¿El gobierno tendría otras alternativas? Yo creo que fundamentalmente es un piquete ideológico. O sea, los 300.000 millones de pesos los pueden obtener por otros medios, sin duda. Están emitiendo cantidades industriales de dinero, o sea que no va a estar allí la diferencia. Yo creo que eso tiene todas las características de ser un impuesto inconstitucional. Hay doble imposición, tiene la misma base imponible, es confiscatorio según el nivel al que se lleve. Lo que pasa es que la discusión sobre esas materias son discusiones complejas y que llevan muchísimo tiempo. La Corte no va a hacer, digamos, la Corte tomando como última instancia, pero digamos, la justicia no va a tomar, siguiendo la jurisprudencia de la Corte, un criterio a priorístico. Esto es confiscatorio o no es confiscatorio. El criterio de la jurisprudencia es que depende de la prueba. O sea, una misma carga impositiva frente a un contribuyente puede ser confiscatorio y frente a otro contribuyente puede no ser confiscatorio. Entonces, eso hace muy complejo. En cuanto a la rebelión fiscal, bueno, hay distintos tipos de situaciones. Hemos mencionado antes que la gente, alguna se está yendo. Bueno, en parte estos temas son los que ahuyentan a algunos.
La gente saca primero sus activos financieros, después se va físicamente y luego vende sus activos fijos, ¿no? Y se va del todo. Entonces, lo que tienen afuera, bueno, va a ser más difícil. Eventualmente tendrán más elementos para defenderse si es que no lo declaran, no lo liquidan. El gobierno tiene que encontrar la información, tiene que, si bien hay intercambio de información hoy mucho más generalizado que el que había antes, depende de cada caso y dependerá de si aquel que se va a revelar lo afecta porque tiene otras actividades en el país o lo afecta menos porque no las tiene. Entonces, tampoco creo que haya una cosa unívoca. Me parece que acá la clave va a estar en seguir machacando todos digamos, los cuestionamientos a este tipo de impuestos, tratar de evitar su repetición, porque a mí me parece que esto es el comienzo de algo que va luego a mantenerse, no creo que sea por única vez, y a su vez prestarle muchísima atención al tema, digamos, a los efectos económicos que este impuesto va a producir, porque este impuesto está hecho bajo la hipótesis de que los ricos, entre comillas, tienen todo su dinero en efectivo y afuera, no va a afectar ninguna actividad interna del país, lo cual es un absurdo, eso no es lo que va a ocurrir. La gente tiene bienes y no todos los bienes son líquidos y tiene que liquidar cosas o venderlas, en un contexto en donde no es económicamente posible realizar las cosas. Si estuviésemos en mercados, digamos, perfectos, con tasas de interés como las que existen en el mundo, entre el 0 y el 2%, bueno, que eso quiere decir que para un vendedor hay un comprador, que yo puedo vender mis cosas y las voy a vender al valor que corresponden, y las puedo transformar en efectivo, etcétera, etcétera. Esa no es la situación que pasa. Quien quiere vender no puede en este contexto de pandemia, con el producto cayendo como está cayendo, y en consecuencia va a haber muchos efectos y muchas consecuencias económicas. Va a profundizarse la recesión. Si bien este año va a tener un punto de partida muy bajo para la comparación con el año que viene, y el año que viene nos van a decir creció el producto el 1, el 2, el 3 o lo que sea comparado con este año, bueno, en términos absolutos estamos a 10 años de recesión con caídas del producto importantes en algunos de esos momentos, y este año va a caer otro tanto, probablemente sea el récord histórico de caída del producto desde que se mide. Con lo cual, a eso agregarle estas situaciones va a ser muy malo, ¿no? Tomemos el ejemplo, por ejemplo, del impuesto a la renta financiera, porque como ahora copian cosas que no saben lo que copian, porque para copiar hay que saber qué es lo que uno está copiando. Entonces, toman los países desarrollados. En los países desarrollados la tasa de interés está entre el 0 y el 2%, porque hay una abundancia de capital. Son países en donde se ha producido por la maduración del sistema capitalista un excedente que les permite tener esa cantidad de liquidez y esos valores del costo de capital. Nuestro país es un país subdesarrollado, en donde el sector público, hemos visto recién en mi explicación que no el sector privado, pero el sector público está endeudado, fuertemente endeudado. En consecuencia, ponerle un impuesto a la renta financiera, como se hizo, fue agravar las condiciones de escasez de recursos financieros para el sector público y, como corolario natural, para el sector privado que opera en el país. Porque los recursos financieros que quedaron en la Argentina son muy pocos, o sea, nuestro mercado financiero es minúsculo, nuestro mercado de capitales es minúsculo, y el benchmark, el punto de referencia, es el costo al que se endeuda el sector público. Si el sector público se endeuda, por ejemplo, tomemos los bonos recientemente reestructurados, al 17%, el sector privado no se va a poder endeudar a menos que eso.
Si a eso le cargamos impuesto a la renta, bueno, se hace más gravoso porque nadie va a prestar para pagar impuestos, o sea que ese impuesto lo va a tener que pagar el deudor. O sea que son un tiro en el pie esas medidas que se toman. Bueno, esto va a ser lo mismo. O sea, este impuesto va a repercutir negativamente en la inversión en el país en un momento en donde necesitamos imperiosamente recuperar nuestra capacidad de inversión. O sea, tenemos que eliminar todo lo que crea incertidumbre, restablecer las reglas de juego que permiten operar normalmente y que permitan tener una rentabilidad, porque si no hay rentabilidad nadie viene, y pensemos que durante mucho tiempo Argentina tiene que crecer, no a tasas del 2 o 3% anual, como le escuché el otro día decir en la televisión a un dirigente de la oposición, el doctor Cornejo, sino que tiene que crecer a tasas del 8 o del 9% durante mucho tiempo. O sea, es un esfuerzo que tenemos que hacer como país para ponernos súper competitivos. Tenemos que mirar lo que hacen otros y tratar de ser más agresivos, más competitivos para poder vender nuestros productos, los que hoy son competitivos y los que todavía no lo son, nuestros servicios, que va a ser el eje es el eje del Producto Bruto y del empleo en el país. O sea, la industria ocupa nada más que 1.200.000 personas, el campo menos que eso, o sea que no vamos a salir ni con la industria, a pesar de que yo soy pelegrinista e industrialista, pero no vamos a salir solo con la industria ni solo con el campo, vamos a salir además con los servicios, y para eso tenemos que ser súper agresivos y dar mucha libertad y reconocerles el valor que tiene cada una de esas cosas, por ejemplo, en un esquema como el que he dicho de circulación del dólar, pero si no fuese así, con un mercado totalmente libre de dólares, ¿no es cierto? Doctor Liendo, le hago la última pregunta. Usted fue un dirigente que fue central en todas las reformas de la década del 90. La pregunta sería, si yo le preguntara qué gran reforma necesita la Argentina hoy, ¿cuál sería? Bueno, acá hay que... Es larga la respuesta a su pregunta. La pregunta fue muy corta, pero la respuesta es larga, lamentablemente no tenemos tanto tiempo. Yo creo que hay cosas de largo plazo y cosas de corto plazo. En las de corto plazo yo creo que las reformas monetarias son imprescindibles. Previo a que se hagan las reformas monetarias hay que liberar los precios relativos de la economía. Es decir, no podemos seguir pagando subsidios a los servicios públicos. Hay que eliminar los subsidios a los servicios públicos, dejarlos solamente para los que tienen necesidades, digamos, por condiciones de ingreso, de pobreza, o su ingreso no les permite afrontarlo, pero no subsidios generalizados. Los precios tienen que ser libres, los precios de la energía, sin piso y sin techo, es decir, no el barril criollo cuando las cosas les van mal y ponerles techo cuando les van bien, sino jugar con el precio internacional. Es decir, esto hay que ser, es parte de la agresividad que tenemos que tener para atraer inversiones que realmente se justifiquen y por gente que esté dispuesta a correr esos riesgos, ¿no es cierto? Pero luego hay un tema que quedó herido de muerte y que es muy importante, que es, y que yo creo que se subestimó, incluso nosotros lo subestimamos en alguna medida, que fue la reforma previsional. La reforma previsional las reformas que vienen asociadas a todo el tema social es muy importante por varias razones. En primer lugar, porque hoy implica más de la mitad de todo el gasto público. Entonces, cualquier error que uno comete ahí vuelca la calecita, o sea, no funciona. Segundo, porque es una reforma intergeneracional, es decir, que toma al que hoy es jubilado, fue antes trabajador, y el que hoy es trabajador va a ser jubilado mañana en un periodo de 30 o 40 años. Ese periodo es el que nos permite fondear las inversiones durables.
Por ejemplo, tomemos el caso de uno de los dramas actuales, que es el tema de la vivienda, de las usurpaciones, de la violación de la propiedad privada por ese lado, y de las explicaciones que dan para eso. Obviamente que con un mercado de capitales minúsculo como el que tenemos, no se puede financiar todo eso. Eso es, digamos, es el capital humano del país en movimiento. Es algo que lo podemos hacer solo con una organización económica adecuada. Entonces hay que hacer una reforma previsional nuevamente, no respecto a la fórmula de ajuste, que es un tema contingente y que tiene que ver con la inflación, que es algo que también, con lo que también hay que terminar. No, hay que hacer una reforma mucho más profunda que admita un segmento de capitalización, que incorpore los motivos por los cuales en su momento digamos, la reforma no pudo sostenerse. Una lástima porque llevábamos 14 años, estábamos en la mitad del camino, ya venía la cuesta abajo, no la cuesta arriba, que era la que habíamos subido, tenía los segundos 15 años, digamos, o 16 años, hasta llegar a la generación de 30. Y eso se puede hacer dentro de la Constitución. Incluso yo estuve mirando bastante el artículo 14 bis, incorporado en la Convención del 57, y allí se habla de un gobierno tripartito. Entonces yo estoy pensando en una ANSES que no sea estatal, o que no sea totalmente estatal, que esté también gobernada por los trabajadores, por los jubilados, por los aportantes, y que tenga un mecanismo de ajuste y de reconversión en donde el Estado no sea responsable por los pasivos jubilatorios, y que se pueda incorporar un segmento voluntario de capitalización, en fin, mecanismos que mejoran ese sistema, pero que son de largo aliento. Imprescindible para el país, si vamos a avanzar a ese ritmo que les digo, ¿no? Doctor Liendo, muchísimas gracias. Y presidente Marolda. El micrófono. A ver. ¿Dónde está? Alejandro. Ale, estás mute. Perdón, estaba muteado. Esto es por ser disciplinado, para que no haya ruidos domiciliarios. Bueno, muchas gracias por darnos tu tiempo y acompañarnos y darnos tus ideas, tu capacidad. Y la única reflexión que a mí siempre me atormenta es por qué la política y la economía no pueden estar acompañadas de la inteligencia y de la honestidad. Tendríamos otro país sin duda. Bueno, tratemos de seguir todos impulsando lo que se pueda, de los que estamos dispuestos a quedarnos y a seguir trabajando acá en nuestro país. Muchas gracias, Horacio, por acompañarnos, y siempre vas a ser muy bienvenido en esta casa. Hasta pronto.